Fíjate que son conceptos que no tienen muchos años. A finales del siglo XIX, casi 1991-92, explotó así un movimiento en el mundo liderado por dos médicos franceses, uno que se llama Michel Odent y otro que se llama Frédéric Le Boyer. Ellos dos habían sido médicos de la práctica convencional, cirujanos y obstetras, y estudiaron mucho el modelo de cómo se atendía el nacimiento en esas épocas. Y coincidieron en casi la misma época con la reflexión de que el parto se había medicalizado en exceso. O sea, era demasiada aparato y medicaciones y estudios y mucha gente alrededor del nacimiento participando. Pero pues así era. Entonces, si las familias piensan, pues ellos son los doctores, ellos son los que saben. No eran cuestionados. Pero empezaron a ver que había muchos datos específicos de que había un costo, una disrupción de la pareja, de padres y el bebé después del nacimiento. Tanto se habían esperado y preparado y con mucha ilusión, y empezaban con broncas, la mujer, el papá, el bebé, y entonces dieron cuenta que una buena parte de los cambios se había roto con prácticas que son instintivas de los mamíferos, del contacto inmediato, del acercamiento del papá y mamá con el bebé, que se activan algunas hormonas. Entonces ellos hicieron las primeras investigaciones, y a México llega más o menos por esas épocas, ¿verdad? Casi empezando el 2000. A mí me tocó participar, asistí a escuchar pláticas de ellos en Monterrey, hubo un congreso de parto humanizado, y después de eso se permeó a muchas partes del mundo. Y hoy es un tema que en Monterrey ya es conocido y hay mucha gente que lo practica, ya han entendido las raíces de la situación y cuáles son los beneficios. Entonces hoy estamos quizá en una fase que cada vez se está permeando más. No deja de ocurrir el parto inducido con prácticas innecesarias. Entre comillas, se utiliza un término que a mí no me gusta mucho, se llama violencia obstétrica, que habla mucho de cómo las rutinas de los médicos y de las enfermeras no guardan un respeto por la autonomía de la paciente, de la señora, y es tratada de manera brusca, inadecuada. Eso tiende a desaparecer, pero fíjate que es muy importante, que es más porque las mujeres están más informadas, las familias están más informadas. Entonces ese es el movimiento, se ha avanzado, y si uno puede identificar así cuáles son las características para que tú identifiques un parto humanizado, es eso: respeto a la autonomía de la mujer, libertad de movimiento, que no esté acostada, que no esté canalizada, que no esté inmovilizada, que sea acompañada por su pareja o por un acompañante que la mujer quiera, que no sea medicalizada de manera innecesaria. O sea, no tengo que ponerte una medicina, una sustancia para que te quite el miedo, para que te dé más contracciones. Respetar los tiempos biológicos, eso es muy importante, porque hay muchas maniobras que a veces usamos los médicos para acelerar el trabajo de parto. ¿Para qué? Pues para no desvelarme o para irme temprano a la casa. Eso es clave.